Bueno, ¿cómo andan chicos? Vamos a ver la clase número 4 de farmacoepidemiología y van a ver que estas tres clases, o sea, la clase número 4 y las tres materias llevan el mismo hilo. Vamos a ver un mismo tema en las tres clases. Esta va a ser nuestra última clase antes del trabajo práctico integrador, que bueno, más adelante les digo bien cómo es la metodología, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más dinámico. Estuvimos hablando con los profes, eh, hacer algún estudio de casos, algo que ustedes puedan participar un poco más. También viendo cómo va a ser la metodología para después tomar el final, por ahí aplicar los conocimientos al estudio de casos dentro de lo que se pueda. Aplicar las tres materias, bueno, cada materia con su temática, pero bueno, en esta clase siempre la doy, es un mismo tema y vista desde las tres materias. En farmacoepidemiología, nuestro tema principal va a ser la resistencia bacteriana. Acuérdense que venimos hablando del uso racional del medicamento y como temática principal que atraviesa todo el cuatrimestre. Y dentro del uso racional de medicamentos, el más importante desde el punto de vista epidemiológico y de las consecuencias que trae es el uso racional de los antibióticos. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno que vamos a ver a lo largo de esta clase, las causas por las que se produce, qué consecuencias tiene, que es el fenómeno de la resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir resistencia bacteriana? Hay dos o tres conceptos que lo tienen que tener claros porque suelen confundirse quién es el que se hace resistente, si la bacteria o el antibiótico, quién contra quién. Bien. Primero lo vamos a definir como la resistencia de los microorganismos a los antibióticos. O sea, el que se hace resistente es el microorganismo. La bacteria resiste al uso de ese antibiótico, o sea, no lo mata. Es un problema mundial de salud pública generado en los últimos años por diversas causas que vamos a ver también, debido principalmente, la primera causa es el uso inapropiado de los antibióticos que se hace en muchas partes del mundo, en particular para combatir infecciones menores, de un uso incorrecto por falta de acceso a un tratamiento apropiado y de una subutilización debido a la falta de recursos. A veces cuando no se utiliza correctamente, se utiliza menos de lo que se tenía, una dosis menor, una duración del tratamiento menor, por costos, por lo que sea, también es un problema. También se genera este problema de resistencia bacteriana a un tratamiento apropiado. Y la subutilización entonces debido a la falta de recursos financieros para terminar los tratamientos. Con esto se favorece la multiplicación de microorganismos resistentes, es decir, los microorganismos van mutando, se van generando distintas cosas, le pasan a los microorganismos que hacen que ese antibiótico que antes era súper efectivo, o era novedoso, o era de amplio espectro, de repente pasa a ser obsoleto. Y al mismo tiempo la supresión o sea, se favorece la multiplicación de los microorganismos resistentes y se suprimen los susceptibles, haciendo más difícil el tratamiento de las infecciones que causan. La vigilancia de la resistencia bacteriana es fundamental para proponer medidas sobre el uso racional de los antibióticos antibacterianos y controlar así el desarrollo de la resistencia en todo el mundo. Ese es un problema, digamos, las infecciones por microorganismos. Se habrán dado cuenta en este 2020 lo que nos pasó con un virus del cual han sufrido mutaciones, es decir, un virus que siempre vivió en una especie animal, de repente sufre por determinadas circunstancias una mutación y puede pasar ese virus y utilizar como huésped, siempre utilizó células animales y pasa al hombre sufriendo una mutación, entonces ya no, y su replicación viral y su poder de contagio y demás empieza a ser, bueno, se provoca una pandemia justamente porque la ciencia va detrás de estos microorganismos que aparecen. Microorganismos, acuérdense que microorganismos abarca, el término microorganismos es bacterias, virus y hongos y algunos parásitos. Bueno, son organismos unicelulares y multicelulares, pero dentro de su universo de microorganismos englobamos a bacterias, hongos y virus, que es lo que vamos a ver después en la clase de medicamentos, lo que me interesa a mí que sepan más porque son los más expandidos en cuanto a los que causan los agentes patógenos que causan enfermedades. Las infecciones por virus cuando aparecen, justamente la única cura, si se quiere, que hay es la vacuna, es decir, activar el sistema inmunológico, un mecanismo de defensa del organismo para que ese fenómeno de replicación viral o las consecuencias que ocurren en el organismo como consecuencia justamente de esa infección sea lo más atenuada posible. Entonces, ¿qué se le hace? Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero el concepto de la vacuna, cuando se busca una vacuna,
lo que se hace es se busca inocular al paciente de tal forma de que ese virus esté atenuado, es un virus que haya perdido la capacidad de replicarse y de contagiar y de provocar los síntomas que provoca, o provocar la muerte, lo que sea. Ese virus atenuado se inyecta y se administra a una persona, entonces nuestro sistema de defensa reacciona ante ese microorganismo. Siempre el sistema inmunológico lo que hace es reaccionar hasta cualquier invasor, si se quiere, cualquier cosa extraña que le suceda al organismo. Cuando ingresa un virus, nuestro sistema se defiende, nuestro sistema inmunológico activa las defensas. Inmunoglobulinas y demás, es largo de explicar, pero lo que hace básicamente es eso. La vacuna es, nos van a dar el virus atenuado, o sea, no nos va a provocar la enfermedad, pero nuestro sistema de salud, nuestro sistema inmunológico, perdón, va a reaccionar ante ese invasor. Entonces, cuando realmente en algún momento, si estamos expuestos al virus real, nuestro sistema de defensa ya está preparado para atacar ese virus y matarlo. Un poco básico del concepto de vacunas. Bien, las resistencias bacterianas entonces se define como una condición microbiológica, es el microorganismo el que tiene esta condición, que se caracteriza por la capacidad natural o adquirida por parte de una cepa bacteriana de permanecer refractaria a los efectos bactericidas o bacteriostáticos no antibióticos, es decir, no le hace nada. ¿Qué quiere decir que hay una diferencia? ¿Vieron que dice bactericidas o bacteriostáticos? Los bactericidas son cualquier sustancia o agente que destruye a las bacterias, las destruye. Y los bacteriostáticos son sustancias que detienen el desarrollo de bacterias y por consecuencia, al detenerse el desarrollo, la cepa no crece, la infección no se propaga y no se producen los síntomas y no se produce la enfermedad. No lo destruye, sino que queda latente. Pero es el antiséptico y después otros antisépticos, desinfectantes. Algunos son bactericidas y otros son bacteriostáticos. Esta es una diferencia. De todas formas, los dos provocan que el microorganismo no sea agresivo para la persona, digamos. La resistencia bacteriana entonces obliga al desarrollo y utilización de nuevos antibacterianos que son cada vez más costosos y a veces más tóxicos que los empleados habitualmente. Cuando se lanza al mercado un fármaco antibacteriano, se define su espectro de microorganismos sobre los cuales es eficaz. Pero luego este patrón va cambiando a medida que la droga es utilizada clínicamente, llegando en algunos casos a caer en el desuso, o sea, ya deja de ser efectivo. Cuando se descubre antes del descubrimiento de la penicilina, por eso fue un premio Nobel el descubrimiento de la penicilina, antes del descubrimiento de la penicilina cualquier infección bacteriana te provocaba la muerte. La penicilina, que es un antibiótico de amplio espectro que se descubrió a través de un hongo, el penicillium, se inventa este antibiótico y es un antibiótico de amplio espectro, que amplio espectro quiere decir que mataba la mayor cantidad de bacterias posibles. Entonces cualquier infección con un antibiótico como la penicilina o derivado de la penicilina mataba ese microorganismo. Al correr de los años, esto estamos hablando de 50, 60 años después, no más, un poco más, el mismo antibiótico ya no es tan efectivo contra la mayoría de los microorganismos. Para una infección por estreptococo o alguna infección simple, la amoxicilina es útil y sirve. Pero ya cada vez más bacterias son resistentes a la penicilina y por más que tomemos amoxicilina o penicilina o nos inyectemos peneoral o todos los derivados de la penicilina, es un microorganismo que no le afecta ese tipo de antibiótico. Entonces cada vez se van inventando microorganismos de segunda, de tercera hasta de cuarta generación. Antibióticos. Bien, en general no me voy a poner mucho con la biología, a explicar un poco de biología. Sí que hay dos clases de bacterias. Las bacterias se dividen en dos grupos grandes que son las gram positivas y las gram negativas. Esto es de acuerdo a cómo se llaman así, gram positivas o gram negativas, de acuerdo a cómo tiñen con una coloración que se llama la coloración de Gram. Las que tienen positivas se tiñen de color azul y las que son gram negativas no reaccionan a la coloración de Gram, se tiñen de rosa. Esto hace que al realizar este estudio de la coloración de Gram podemos ver la morfología de la bacteria, es decir, hay diferencias estructurales entre las gram negativas y las gram positivas. Las gram negativas tienen una pared celular mucho más gruesa, formado por peptidoglicano y lipopolisacáridos, son ácidos resistentes, tienen porinas, que son unos canales que permiten el ingreso de sustancias y demás, y bueno, tienen rosadito. Y las gram positivas tienen la pared celular más delgada, peptidoglicano y ácido itoico son ácidos sensibles. Bueno, es una diferencia estructural para diferenciar a las bacterias, cuando ustedes escuchen hablar de gram positivas o gram negativas. En general, las bacterias, los microorganismos, no todos tienen lo que vemos acá, pero esta sería como la más completa de todas. Una cápside o cápsula que recubre toda la bacteria, un flagelo que le permite moverse. El flagelo, no todos tienen flagelo, por eso les digo, esto es una morfología general, que sería más completa.
Los famosos pili o pelos, esto le permite adherencia y otro tipo de cosas. Y después de afuera hacia adentro está la cápsula, después viene la pared celular, lo primero más externo, digamos, la pared celular, la membrana plasmática y el citoplasma. Esta es la célula bacteriana. Dentro del citoplasma, los ribosomas, estas unidades celulares, y plásmidos. Y un nucleoide con ADN circular. A diferencia, por eso no voy a explayar mucho entre célula bacteriana, célula eucariota, digamos procariota, no nos vamos a meter mucho, pero sí sepan estas diferencias, porque después el antibiótico actúa en algunos de estos estos sitios de acción, digamos, o la pared celular, o la membrana, o el citoplasma, los ribosomas, el ácido nucleico, que ahora vamos a ver un poco más detalladamente. ¿Cuáles son los sitios de acción? O sea, ¿dónde actúan los antibióticos? Los que van a eliminar esas bacterias. La mayoría, lo que son los antibióticos beta-lactámicos, cefalosporina, carbapenemes, la penicilina, los más usados, glucopéptidos, actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular. Vieron que de fuera hacia adentro era la cápside, que no todos tienen la cápsula, pero la capa más externa es la pared celular. Si no se puede sintetizar la pared celular, la bacteria va a morir. Palimoxina, guanfactoridicina, otros antibióticos dañan la membrana plasmática. Los macrólidos, como macrólidos o clindamicina, cloranfenicol. Yo después les voy a nombrar los que más se usan para que tengan una idea, igual son un montón para nombrar, pero inhiben la síntesis proteica, la síntesis de proteínas a nivel del citoplasma celular. En la subunidad ribosomal 50S, vieron que estaba en el citoplasma estaban los ribosomas. Bueno, esos ribosomas se dedican a la síntesis proteica. Tienen dos subunidades, 30 y 50S. Bueno, hay inhibiendo la síntesis proteica en la subunidad ribosomal 50S actúan unos antibióticos y otro en la otra subunidad. Pero en general los dos actúan, se puede decir que actúan inhibiendo la síntesis proteica. Aminoglucósidos, tetraciclinas y demás. Trimetoprina, sulfonamidas en el metabolismo del ácido fólico, que también se usan para la síntesis del ADN. La inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, las quinolonas, y por inhibición de las beta-lactamasas, que esto vamos a ver qué son, en realidad es ácido clavulánico, sulbactán o tazobactán. En realidad tazobactán no se conoce, no hay ninguno en el mercado, pero ácido clavulánico hay un montón, siempre se usa combinado, amoxicilina con ácido clavulánico, sulbactán también, se usa asociado con la amoxicilina. ¿Por qué? Porque los inhibidores de la beta-lactamasa, la beta-lactamasa son unas enzimas que produce la bacteria que se defiende del antibiótico. Entonces, si el antibiótico además le agregamos un inhibidor de esa enzima beta-lactamasa, le pierde capacidad de defensa. Bueno, está el ribosoma con la subunidad 30S y 50S, no, muy complicado. Ahí también los ribosomas con las subunidades. Nada, un dibujito para que lo vean. Bien, cuando ustedes en la práctica van a escuchar antibióticos de amplio espectro, antibióticos de espectro reducido o espectro limitado. ¿Qué quiere decir el espectro? ¿Qué cantidad de bacterias matan, digamos? Entonces los antibióticos de amplio espectro van a ser los que atacan a más cantidad de bacterias, más distintas. Son una amplia gama de bacterias. Por ejemplo, sobre los dos, gram positivas o gram negativas. También contra clamidias, que es una especie de un hongo, micoplasma, espiroqueta, Los de amplio espectro, tetraciclinas, cloranfenicol. Bien. La penicilina, por ejemplo, la penicilina es un antibiótico de espectro limitado porque actúa sobre cocos gram positivos y gram negativos, ya sobre cocos, bacilos gram positivos y espiroquetas. Por ejemplo, bacilos gram negativos, si una bacteria es un bacilo gram negativo, es resistente a la penicilina no lo mata. Y el espectro reducido ya cuando actúa contra un sector limitado de gérmenes, contra el que más específico es en cuanto a la opción que ejerce, la vancomicina. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno sufre una infección, o no sé si alguna vez han tenido una infección urinaria, una infección dental, una infección intestinal, lo que sea, lo que se suele pedir, el médico suele pedir es un antibiograma. El antibiograma quiere decir, se hace un análisis para ver contra qué antibiótico es resistente ese microorganismo, o sea, qué microorganismo es el que está causando la infección, qué microorganismo es el que está causando la enfermedad. Una vez que determinan qué microorganismo es, qué tipo de microorganismo es, contra qué antibióticos es sensible o resistente. Si es sensible, podemos usar tranquilamente ese antibiótico porque lo va a matar al microorganismo, y si es resistente, se elige otro porque por más que le demos ese antibiótico, el microorganismo no se va a morir porque es resistente justamente. Bien, espero que vayan entendiendo hasta acá. Como siempre, estas clases virtuales, estas charlas, estos videos de YouTube no me permiten que ustedes me vayan frenando y vayan preguntando. Acuérdense que siempre les dejo todos los canales abiertos, participen lo más que puedan para sacarse las dudas.
Desde el punto de vista práctico, una bacteria es sensible a un antibiótico cuando el antibiótico es eficaz frente a ella. O sea, lo que le decía recién, es sensible o resistente. La sensibilidad de la bacteria al antibiótico quiere decir que ese antibiótico la mata. Y podemos esperar la curación de la infección. Por el contrario, si es resistente, cuando su crecimiento solo puede ser inhibido a concentraciones superiores a las que el fármaco puede alcanzar en el lugar de infección. O sea, puede ser que el microorganismo, el antibiótico sea efectivo, pero las concentraciones que alcanzan no son suficientes para matarlo y el microorganismo se hace resistente. O sea, no lo va a matar, se va a seguir reproduciendo. Cuando un enfermo presenta un cuadro infeccioso, que presumiblemente no puede curar espontáneamente, el médico deberá preguntar si se encuentra realmente frente a una infección de origen bacteriano, cuál es su localización y qué microorganismo puede ser responsable de la misma. Así es lo que yo decía que debe hacer un antibiograma. Primero saber si es una infección bacteriana, si es una infección viral, es distinto porque un antibiótico no mata un virus. Y dentro de una vez que se determina qué microorganismo es, contra qué antibiótico es sensible o resistente. Así, la infección de vías respiratorias, una de las localizaciones más frecuentes, la mayoría de las veces se tratará de procesos de naturaleza vírica, que no precisan, o sea, una infección por un virus. Las infecciones de las vías respiratorias, por lo general, depende de la localización, pero una faringitis, ahí puede ser infecciones bacterianas, pero una rinitis y eso puede ser una infección vírica. Entonces, se trata de procesos de naturaleza vírica que no precisan tratamiento con antibióticos y tienden a la curación espontánea. Todas las infecciones por virus, el virus utiliza el ADN, o sea, se une a una célula humana, se replica y una vez que termina su replicación y su ciclo de vida, el virus desaparece, o sea, o queda latente, pero cumple un ciclo y se termina. O sea, por eso se dice que es una curación espontánea. El uso erróneo o innecesario de antimicrobianos en esta indicación representa uno de los gastos más importantes de estos fármacos en el ámbito extrahospitalario y potencia la aparición de cepas resistentes a los antibióticos de mayor uso. Muchas veces vienen, y muchísima gente en la práctica, a comprar para el dolor de muela la amoxicilina. Y ese dolor puede ser por una carie o puede ser por otra causa, digamos, que no tenga una infección. No siempre el dolor de muela se asocia a una infección, pero la gente van a ver cuando trabajen en la práctica que todo el tiempo les va a pedir un amoxicilina. Y bueno, ese es un problema porque la amoxicilina cada vez es menos sensible contra la mayoría de los microorganismos. La resistencia se da de dos maneras. O sea, ¿cómo hace un microorganismo para ser resistente al antibiótico? De dos maneras: natural o intrínseca o adquirida. La natural o intrínseca es una propiedad específica de las bacterias y su aparición, esa resistencia, es anterior al uso de los antibióticos porque se aislaron bacterias resistentes a antibióticos. Una estimada de 2000 años se encontraba, no importa, una región ártica de Canadá, pero no importa, antes que se descubran los antibióticos, se encontraron bacterias que eran resistentes a esos antibióticos. Quiere decir que ya de forma natural, intrínseca, ellos tenían la capacidad de resistir el uso de esos antibióticos. En el caso de la resistencia natural, todas las bacterias de la misma especie son resistentes a algunas familias de antibióticos y eso les permite tener ventajas competitivas con respecto a otras cepas, y bueno, se van a desarrollar más que otras con respecto a cuando está muy popularizado el uso de determinado antibiótico. Las bacterias, por ejemplo, que son resistentes a la penicilina, por ejemplo, se desarrollan y son más frecuentes. ¿Por qué? Porque el uso de antibióticos, la penicilina, genera que mueran todas las que son sensibles a la amoxicilina. Pueden sobrevivir en caso de que se emplee ese antibiótico. Bien. Y la más difícil, la que representa un problema en la clínica, es la resistencia adquirida, es decir, un microorganismo que era sensible a un antibiótico y de repente pasa a ser resistente. O sea, al principio el antibiótico lo mataba y después el antibiótico no le hace nada. Se detectan pruebas de sensibilidad y se pone de manifiesto en los fracasos terapéuticos de un paciente infectado con cepas de microorganismos en otros tiempos sensibles. El microorganismo que antes con una penicilina se moría, por ejemplo, y ahora no hace efecto. Esta resistencia en una bacteria se produce a través de mutaciones y por la transmisión de material genético extracromosómico procedente de otras bacterias. Es decir, esta bacteria adquiere material extracromosómico y empieza a replicar su ADN con el nuevo material extracromosómico que puede ser que tenga esa capacidad ahora de ser resistente al antibiótico. La resistencia se transmite de forma vertical de generación en generación, cuando se produce una mutación, y o sea, ya a partir de esa cepa bacteriana todas las bacterias se van desarrollando, se van multiplicando. Toda la descendencia, digamos, también va a adquirir esa resistencia.
En el caso de la transferencia extracromosómica, la transferencia de genes se realiza horizontalmente a través de plásmido u otro material genético movible como integrones y transposones. No solo permite la transmisión a otras generaciones, sino también a otras especies bacterianas, entre especies distintas. De esta forma, una bacteria puede adquirir la resistencia a uno o varios antibióticos sin necesidad de estar en contacto con estos. Es decir, no está en contacto con los antibióticos, pero está en contacto con las bacterias que sí son resistentes y hacen esa mutación por traspaso de material cromosómico. Bueno, en un dibujo recontra simple, pero como si fuera un fragmento de ADN de la célula donante, este sería un fragmento de ADN de la célula que dona, se une al núcleo de la célula que antes era, por ejemplo, esta es la que es sensible al antibiótico. Pero un fragmento de ADN de una célula donante se une a su ADN y a partir de ahora toda la célula transformada ya tiene esa porción de ADN que lo hace resistente al antibiótico. Se transformó, mutó, adquirió material extracromosómico de otra bacteria y ahora tiene la capacidad de ser resistente al antibiótico. Bien, la resistencia a antimicrobianos es un problema continuo en aumento, se hace aún mayor cuando un microorganismo presenta más de un mecanismo de resistencia. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de resistencia, cómo hacen para defenderse, digamos, del ataque del antibiótico, y cuando tiene la facultad de transmitirlo, no solo a su descendencia, sino también a otras bacterias de su misma. Esas serían las especies más peligrosas, digamos, si se quiere, las que tienen varios mecanismos para defenderse de la entrada del antibiótico. Si el antibiótico se va a resistir y va a tratar de que el antibiótico no le haga efecto, y además tiene la capacidad de transmitir esa resistencia a la descendencia y de traspasar material cromosómico a otras especies, brindándole a la otra esta resistencia adquirida. Los fenómenos de resistencia antibacteriana, entonces, antimicrobiana son variadas, destacando 4 mecanismos principales que vamos a desarrollar un poquito más, que son las enzimas hidrolíticas, modificación del sitio activo, disminución de la permeabilidad de la pared al ingreso del antibiótico o la bomba de eflujo. Esos 4 son los principales mecanismos de defensa que tiene la bacteria. Bien, acá teníamos entonces la bacteria, la misma que veíamos hoy, la pared celular. Estas cositas acá blancas, estas son las porinas con sitio de entrada mutado. O sea, las porinas son, digamos, como canales a partir del cual se hace el intercambio intracelular o extracelular de sustancias. O sea, permiten el ingreso y el egreso de cosas. Bien, el plásmido, los ribosomas, bueno, está más o menos ahí. Bien, el primer mecanismo es las enzimas hidrolíticas. Lo que tiene el mecanismo de resistencia a enzimas hidrolíticas es una enzima que produce la bacteria que hace que rompe la estructura del antibiótico. Entonces el antibiótico no tiene efecto. ¿Ven? El ingresar el antibiótico tiene formato hexagonal así. Por acción de esas enzimas hidrolíticas, el antibiótico no tiene efecto porque lo rompe. Esa enzima, la principal enzima que tiene este efecto de hidrolizar, o sea, por eso se llama enzima hidrolítica, al antibiótico, es la beta-lactamasa, que es la que decíamos hoy, que por eso el antibiótico a veces se administra conjunto con un inhibidor de la beta-lactamasa. O sea, ya este mecanismo de resistencia, cuando yo doy, por ejemplo, amoxicilina con ácido clavulánico, que seguramente todos ustedes alguna vez tomaron por una infección en la muela, porque es el que más se usa, la amoxicilina con ácido clavulánico es de más amplio espectro que la amoxicilina sola. ¿Por qué? Porque además de tener el efecto sobre la síntesis de la pared celular que tiene la penicilina, además, si el microorganismo quisiera defenderse por el mecanismo de enzima hidrolítica, hidrolizando con la beta-lactamasa el antibiótico, espero que me entiendan porque estoy hablando mucho y muy rápido, y al inhibir esa enzima no lo va a poder romper. Ese es uno. Otro es que el antibiótico, por ejemplo, el antibiótico que tiene esta formita, entrara a través de esos canales iónicos, esas porinas, entraran a la célula. Ahora, si la porina la bacteria hace que esa porina tenga otra estructura diferente, por ejemplo, un canal grande y el antibiótico puede entrar fácilmente. Sufre una mutación y se achica, se acorta, algo le pasa al sitio de entrada, entonces el antibiótico ya no puede entrar más. O sea, esa modificación del sitio de entrada sería esto, ¿sí? Modificación del sitio blanco, esto quiere decir del órgano blanco, del sitio blanco del antibiótico, ¿sí? donde se iba a producir esa unión del antibiótico con la bacteria adentro. Por ejemplo, si se unía a una unidad ribosomal, la bacteria se hace una modificación y ya donde se iba a unir el antibiótico no se puede unir más. Y el más fácil de entender, si quieren, es la bomba de flujo. Es un mecanismo que tiene la bacteria cuando una vez que entra el antibiótico lo expulsa para afuera. Por este mismo canal que hace de entrada y salida, bueno, en este caso lo usan como salida, a través de, plasma, no importa, pero el concepto sería,
Una vez que ingresa el antibiótico, las bombas de flujo lo expulsan para afuera. O sea, el antibiótico no ejerce ninguna acción. Lo vamos a ver un poquito más en detenimiento, más detallado. Las enzimas hidrolíticas, lo que decíamos el primer caso, que se los nombré varias veces, los de la beta-lactamasa. Las bacterias sintetizan enzimas que hidrolizan el antimicrobiano, destruyendo su acción antibacteriana sin tener posibilidad de actuar. Las beta-lactamasas entonces son las enzimas que hidrolizan la unión peptídica endocíclica del anillo beta-lactámico que tiene la mayoría de los antibióticos. La producción de beta-lactamasas es el mecanismo más frecuente de resistencia antimicrobiana. Eso que decíamos las enzimas hidrolíticas del cuadrito acá abajo, del dibujito acá abajo. Existen continuas mutaciones que producen expresión de beta-lactamasas de espectro extendido, manifestándose como resistencia a cefalosporinas de tercera generación. Para combatir esta resistencia se utiliza un inhibidor de estas enzimas, es decir, estas beta-lactamasas se van modificando de tal forma que siempre el antibiótico, aunque sea un antibiótico nuevo y de tercera generación, el microorganismo sintetiza la enzima, una beta-lactamasa, las beta-lactamasas son varias, bueno, que rompe esta estructura de este antibiótico. Por ello, se utiliza un inhibidor enzimático que tiene mayor afinidad a la enzima e impide la destrucción del antimicrobiano y de esta manera permite su acción, por ejemplo, el ácido clavulánico o clavulanato o el sulbactam. Se utilizan en conjunto siempre, entonces, el antibiótico junto con el inhibidor de la beta-lactamasa. Se asocian a corresistencia, con aminoglucósido, cotinazol, no me voy a decir mucho más. Espero que entiendan el concepto. Modificación del sitio de acción. La modificación de un aminoácido genera un blanco diferente y así disminuye la afinidad de unión por el antimicrobiano. Es decir, el sitio de unión adentro, hay lo que se llama la unión fármaco-receptor, unos receptores que se llaman PBP, que son Penicillin Binding Protein, o sea, proteína de unión a la penicilina. Es un tipo de receptor que tiene la bacteria a la cual el antimicrobiano, la penicilina, se podía unir. Es un complejo enzimático que permite la síntesis de peptidoglicano, un compuesto de la pared celular, está en la pared celular, en las bacterias, principalmente gram positivas. Si se produce mutación del sitio de unión del antimicrobiano, como los beta-lactámicos, estos no pueden actuar y se genera resistencia a ellos. O una modificación ribosomal, esos antibióticos que actúan en la subunidad 50S o 30S del ribosoma, bueno, se produce una modificación del sitio activo, entonces ya el antibiótico no se va a poder unir ahí, eso es lo que dice. Esta modificación de PBP, la Penicillin Binding Protein, estos son los que se unen a un sitio en la pared celular. Esto ya es adentro, digamos, en la unidad ribosomal, pero el concepto es el mismo. El microorganismo hace una mutación de tal manera que donde antes se unía no se une más. Y por consiguiente no tiene ningún efecto. Una disminución de la permeabilidad de la pared celular al ingreso del antimicrobiano. Acuérdense que eso que decíamos, que la pared celular tiene esas porinas que permiten el ingreso o egreso de sustancias. Cambios en el diámetro, yo lo que decía, la porina tenía un diámetro determinado, de repente se hace más chico, entonces el antibiótico no ingresa. Estamos hablando de micronésima de milímetro, digamos. A un número de porinas pueden bloquear el ingreso, o sea, cambios en el diámetro o número, de repente tienen menos cantidad de porinas, de sitios de entrada, pueden bloquear el ingreso del antimicrobiano a la bacteria. Las porinas, existe una disminución de la expresión de porinas, lo que se llama la down regulation, una regulación negativa, digamos, se empiezan a expresar cada vez menos y a desarrollar cada vez menos porinas en la pared celular, disminuye la susceptibilidad a los beta-lactámicos y fluoroquinolonas en pseudomonas raras. Bueno, pues esto es el otro mecanismo de defensa. Y el último que yo les decía, las famosas bombas de flujo, estos que directamente transportan el antimicrobiano, ingresa por el canal que sea, por las porinas o por difusión pasiva, por el mecanismo de ingreso a la célula que tenga. Estas bombas de flujo transportan el antimicrobiano hacia afuera de la célula sin modificaciones, como entra, sale, pero sin acción antimicrobiana. Existen bombas de flujos multidrogas en la pared bacteriana que permiten la expulsión de drogas como los antimicrobianos. Los genes involucrados son no se preocupen por eso, explican la resistencia a macrólidos en estos patógenos y a fluoroquinolonas, no se tendrá mucho con eso tampoco. Bien, ¿qué pasa con la resistencia a los antibióticos? Resistencia a los antimicrobianos, pues se llama RAM. ¿Qué está pasando con el mundo, con la resistencia a los antimicrobianos en el mundo y en nuestro país? En los últimos años se ha observado la aparición de una serie de bacterias patógenas entre especies de Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Acetinobacter, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae, o sea, en los que causan, por ejemplo, neumonía, sensibles solo a un pequeño número de antibióticos, es decir, son resistentes a la mayoría de los antibióticos. Por eso, cuando ustedes escuchan hablar de, no, se agarró una infección intrahospitalaria, ¿por qué? Porque en el ámbito del hospital, con su asepsia, con su desinfección constante y con su
esterilización en la mayoría de los lugares, si una bacteria puede desarrollarse en esos ambientes, quiere decir que ha generado resistencia a un montón de cosas que antes la mataban y ahora no. O sea, se hacen cada vez más fuertes, digamos. Son las increíbles Hulk de las bacterias. Entonces, una infección intrahospitalaria es muy complicada, agarrarse una infección de estas, porque la mayoría de los antibióticos comunes no la matan. Se han encontrado de estas cepas, Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, sensibles solo a un pequeño número de antibióticos, denominadas bacterias multiresistentes, o que presentan resistencia absoluta a todos los medicamentos disponibles, bacterias panresistentes, no hay nada que las mate. Las nuevas técnicas de diagnóstico molecular han permitido conocer recientemente que luego de desarrollar la resistencia, muchas de estas bacterias adquieren también un comportamiento pandémico, diseminación intercontinental. Estas infecciones cada vez más fuertes, estamos hablando bacterianas, ¿no? Por eso dejo afuera la gripe aviar o dejo afuera el SARS-CoV-19, pero el concepto es el mismo. Es decir, en el caso del virus genera una mutación y no tenemos forma de defendernos. En el caso de la bacteria, son bacterias que son multiresistentes o panresistentes y no hay ningún antibiótico, entonces siempre estamos corriendo de atrás. Este es el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Siempre estamos corriendo de atrás hasta que la ciencia descubre un nuevo o amplía el espectro por algún descubrimiento nuevo de esos mecanismos de resistencia. Bueno, en el interín, esa bacteria fue desarrollándose y desarrollando cada vez más resistencia, en algunos casos transfiriendo su resistencia a otras cepas. Bien, las principales causas entonces de la resistencia a los antimicrobianos son tres principales: la sobreprescripción, esto es el abuso, el consumo excesivo, más de la mitad de los antibióticos ambulatorios, o sea, ambulatorios, digamos, las personas que no están internadas, que se indican en nuestro país, no son necesarios, más de la mitad. Muchos médicos los recetan para cubrirse ante la posibilidad de cometer un error de diagnóstico, entonces ante la duda, pero la muela, amoxicilina. No, digamos, en general, el ejemplo de la muela es, pero dolor de garganta, amoxicilina. O antibióticos, digamos. Un error de diagnóstico, pero a veces también por presión de los mismos pacientes o de incentivos que ofrece la industria. Bueno, por distintas causas hay una sobreprescripción de antibióticos. La automedicación y la venta sin receta es el otro problema, y sobre todo cuando los tratamientos con los antibióticos no son completos. El principal problema es en el tratamiento del antibiótico. La bacteria, acuérdense que es un microorganismo, que cuando uno, lo mismo que el hongo y el virus, todos los microorganismos, cuando uno ve la manifestación clínica de la enfermedad es porque la bacteria se ha desarrollado en forma exponencial, digamos, mucha cantidad, mucha cepa, y la carga viral o la carga bacteriana es muy elevada. A medida que damos el antibiótico, se empieza a disminuir el número. ¿Se acuerdan que son las unidades formadoras de colonias? Es decir, si queda una bacteria, una unidad formadora de colonia, la unidad bacteriana es formadora de colonia. Es decir, si no eliminamos todas, esa puede desarrollar de vuelta la enfermedad. ¿Se entiende? Por eso siempre tienen dolor de muela o infección, la muela inflamada, toman 2 días de antibiótico y como se desinflamó, no toman más. Se desinflamó porque la manifestación visible de la enfermedad ya fue retrocediendo, pero no quiere decir que se eliminaron todas las bacterias. Entonces, a la semana vuelven con la cara así. Bueno, el caso de la muela es el típico que van a tener en su vida laboral, pero bueno, hay un montón, el concepto es el mismo. El que tienen que entender el concepto de los tratamientos con antibióticos tienen que ser completos, y está estudiado cuánto es la duración del tratamiento, porque para eliminar todas la posibilidad de que queden unidades formadas de colonia, que quede una bacteria. Bien, esto de antibióticos con medicamentos, bueno, la automedicación, ¿no? Y la venta sin receta. A diferencia de otros medicamentos, la gente asocia los antibióticos con medicamentos inofensivos. Un estudio reciente señala que 3 de cada 10 medicamentos bajo receta se venden sin prescripción médica, obvio, y más también. Y el 23% de ellos son antibióticos. Si de 3 de cada 10 se venden sin receta, les diría 5 de 10, y de esos 5 de 10, el 20%, el 23% son antibióticos. Y el uso veterinario para engordes es un problema también. La mitad de los antibióticos que se producen en el mundo, la producción de antibióticos, están destinadas a animales y se usan principalmente como promotores de engorde. Es decir, para que los intestinos, para las cepas bacterianas o las colonias del intestino de los animales sufran modificaciones se hacen cada vez bacterias más resistentes a través de distintos mecanismos que pueden llegar al hombre. Cuando traspasan esas bacterias que habitaban, por ejemplo, el colon de las vacas de engorde, bueno, por alguna modificación, por algún proceso, pasan al hombre, son súper resistentes. Se estima que para 2050, no los quiero asustar, pero nos quedan 30 años,
Si continúa la escalada de la resistencia a los antimicrobianos, las infecciones por gérmenes fármaco-resistentes serán la primera causa de muerte de la población humana, superando a cualquier otra patología actualmente prevalente. Por eso, si tienen amigos o conocidos, que yo les di clases el año pasado o el anterior, que hace 2 años, este es mi tercer año, saben que siempre les insisto mucho con el tema de concientizar en el uso adecuado de los medicamentos siempre, y en el uso adecuado de los antibióticos más siempre, digamos, principalmente. Por estas cosas que estamos hablando, es decir, quizás no nos demos cuenta nosotros, pero las generaciones que vienen van a tener un problema con la resistencia de los antimicrobianos. Bien, ¿quién debe recetar los antibióticos? Solo puede indicarlo el médico o el odontólogo. Son importantes, son medicamentos de gran valor. Uno de los mayores éxitos de la medicina, el descubrimiento de los antibióticos, se salvaron muchas vidas, todo lo bueno que tienen. ¿Cuándo deben tomarse? No todas las infecciones necesitan tratamiento antibiótico. Un resfriado, catarro, gripes, por lo general son virósicas. Pueden producir fiebre elevada, especialmente en los niños, y no mejoran ni se evita su contagio con la administración de antibióticos. Los antibióticos son totalmente ineficaces para tratar las infecciones por virus. ¿Qué ocurre cuando se toman antibióticos sin necesitarlo? Tomar antibióticos porque por el último me dicen, no, mal no le va a hacer, es verdad. Pero lo que necesitan hacen que las bacterias, al organismo no le van a hacer nada, pero las bacterias se hacen cada vez más resistentes. Entonces, cuando tengas la bacteria real y tengas una enfermedad real, el antibiótico no lo va a matar. Cuando se adquiere una infección por una bacteria, el antibiótico ya no tendrá efecto sobre ella y por lo tanto no se cura la infección. Dicen lo mismo que insisto yo. Bien, las bacterias pueden transmitirse de una persona a otra y como consecuencia del uso responsable de los antibióticos puede aumentar el número y la gravedad de infecciones que pueden ser muy difíciles de tratar. Eso también, a mí no me puede hacer nada, pero puede hacer algo para las personas queridas. ¿Cómo deben tomarse los antibióticos? Cuando el médico o odontólogo te indique, debes seguir las instrucciones en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento. Respetar la hora entre las dosis, acuérdense, esta curva de biodisponibilidad tiene que ser lo más precisa posible. Que te haya recomendado pensar el horario más adecuado para que sea más fácil cumplir el tratamiento. Si ustedes prefieren, hay posibilidad de administrar un antibiótico cada 12 horas, cada 24, que son posologías más cómodas, pero es lo mismo, digamos, hay que hacerlo exacto. Bien, cada 8 horas hacerlo a las 16, a las 24 y a las 8 de la mañana. Solo necesito una dosis al día, tomarlo siempre a la misma hora. Es importante completar el tratamiento, es fundamental cumplir el tratamiento, no dejes de tomar el antibiótico que te hayan recomendado. El médico, hasta responsable, bueno, es básicamente lo que tenemos que hacer para concientizar a nuestros pacientes. ¿Cómo se enfrenta el problema? Usar antibióticos de espectro restringido en lugar de los de amplio espectro para tratar patógenos conocidos. Es decir, si el médico sabe cuál es, o hacer antibiograma y demás, los de espectro más restringido posible. Supervisar periódicamente la flora hospitalaria y las unidades de cuidados intensivos, así como los perfiles de resistencia a fin de adecuar el uso de antibióticos. Limitar la duración de la profilaxis quirúrgica, rotación de antibióticos, antibiótico cycling, para el uso, esto es en la clínica, en los hospitales. Poner en práctica la estrategia del desescalonamiento de la terapéutica de las infecciones nosocomiales, disminuir el uso de los antibióticos en animales y en la agricultura. Informe de resistencia bacteriana de la Organización Mundial de la Salud de 2014. Es un arranque, la primera vez que se habló de la resistencia entre los antimicrobianos como un fenómeno y un problema a nivel mundial fue en 2014, recién se está tomando conciencia ahora del problema. Un esfuerzo mundial liderado por la Organización Mundial de la Salud para hacer frente al problema de la farmacoresistencia, que implicará el desarrollo de instrumentos y patrones, una mejora de la colaboración mundial en el seguimiento de la farmacoresistencia y la medición de sus repercusiones sanitarias y económicas y el planteamiento de soluciones específicas. Las personas pueden contribuir utilizando antibióticos únicamente cuando los haya prescrito un médico, no automedicarse. Nosotros como dispensarios de esos medicamentos, tratar de vender lo más posible con receta, complementando el tratamiento prescrito, aunque ya se sienta mejor, lo que les decía hoy el ejemplo de que no pasen 2 días y se deje el tratamiento, se suspenda, no dándole sus antibióticos a otras personas ni utilizando los que le hayan sobrado de prescripción anteriores o porque me lo recomendó un amigo o lo que sea, sin ir al médico. Y nosotros como profesionales farmacéuticos, o los profesionales sanitarios, los médicos, enfermeros y demás, mejorando la prevención y el control de infecciones, prescribiendo y dispensando antibióticos solo cuando sean verdaderamente necesarios, prescribiendo y dispensando los antibióticos adecuados para tratar las enfermedades en cuestión. Los planificadores de políticas, los que toman decisiones, pueden contribuir reforzando el seguimiento, la resistencia y la capacidad del laboratorio, regulando y fomentando el uso apropiado de los medicamentos, concientizando a la población. Bien, los planificadores de políticas y la industria también, fomentando la innovación, la investigación y desarrollo de nuevos instrumentos, promoviendo la cooperación y el intercambio de información entre todas las partes interesadas. Vamos terminando porque se me ha hecho muy largo. Bien, justo terminamos. Bueno, espero que les haya interesado la clase, está muy bueno.
Mañana voy a grabar la clase de áreas farmacéuticas, que es con la misma temática, y después en medicamentos 2, que seguimos hablando de antimicrobianos, virus, bacterias y hongos. Nos vemos mañana.